Ajá. Sí, justamente esto sí trae problemas. Sí, por esa razón los videos simplemente lo divisamos de una manera resumida, entretenida, y ya luego trabajamos y expandimos el video. ¿Sí? Lo que sí no genera problemas es la diapositiva compartida. ¿No? Ya debes estar viendo la diapositiva. El tema del día de hoy, la demografía. Demografía. Y como se ha visto en pantallas, como se ha visto en el video, demografía simplemente se refiere al estudio de la población, al estudio del pueblo, teniendo en cuenta siempre sus variables cuantitativas. ¿No? Recuerda que la palabra demografía viene del término demo. Demo significa pueblo y grafos o grafía significa descripción. Entonces tenemos ahí como concepto de demografía, descripción del pueblo simplemente. Eso significa la palabra demografía, descripción del pueblo. Y a través de la demografía nosotros podemos entender la dinámica poblacional de un país, de un estado. Séase el número de habitantes, séase el número de niños que hay en un estado, séase el número de adolescentes en edad escolar, séase el número de adultos, séase el número de nacimientos que se da a lo largo de un año, el número de muertes que se da a lo largo de un año, cuántos indígenas hay en un estado, ¿no? Registra todo tipo de datos desde el punto de vista cuantitativo. Como dice ahí, perdón, voy a engrandecer esto, ya está, ¿no? Ciencia que tiene por objetivo el estudio de las poblaciones humanas, ¿no? Habla desde su dimensión, su estructura, su evolución, sus características, siempre desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? Te da el número de personas determinados según la especificidad que se requiera. ¿No? Por ejemplo, aquí en el Perú, un dato sencillo, según las estadísticas, eh, que acá en el Perú hay más población femenina que masculina, ¿no? Ese es un dato que se obtiene a través de la demografía, ¿no? Por esa razón es que es o son muy importantes estos indicadores o la demografía, que para su estudio utiliza indicadores demográficos para poder determinar cada uno de estos datos. Entonces, la demografía nos estudia pues a nosotros, ¿no? Analizando los datos según la edad, según el sexo, el estado civil, la nacionalidad, cuántos migrantes hay acá, por ejemplo, según el idioma, cuántas personas hablan más de un idioma, cuántas personas aquí en el Perú hablan el quechua, por ejemplo, según el nivel de instrucción, cuántas personas están en edad escolar, cuántas personas adultas han terminado la primaria, secundaria, cuántos tienen una carrera superior o han realizado estudios superiores. Todo lo que aquí tenga que ver con números, ¿no? Con datos cuantitativos, nos lo da la demografía. ¿No? Entonces, en base a eso, vamos a ver ahora cuáles son los indicadores, cuáles son los datos o registros demográficos que la demografía usa para su estudio. Como ves ahí, empezamos con lo que es la natalidad. Natalidad de simples palabras o en palabras sencillas se refiere al número de nacimientos. ¿Cuántos nacimientos hay en un año? ¿Cuántas personas, cuántos nuevos seres humanos nacen en el lapso de un año? Eso por cada 1000 habitantes. Por cada 1000 habitantes, ¿cuántas personas nacen? ¿Cuántas personas llegan, nacen vivas y pues están? Por esa razón, tasa de natalidad simplemente se refiere a eso, número de nacimientos por cada 1000 habitantes. Y muchachos, si nosotros analizamos esto, por ejemplo, hablar de nacimientos, diremos que en el Perú, por poner un ejemplo, se dan por cada 1000 habitantes, en el lapso de un año puede haber, digamos, 40 nacimientos.
¿no? 40 nuevos seres humanos que han nacido. No vamos a otro país, digamos, a un país de África, hay más, más nacimientos, 50 habitantes. Por poner solamente un ejemplo, los países de África como Malí, Etiopía, Níger, son los países que registran la mayor tasa de natalidad. Y países como Suiza, países como Japón, países de primer mundo, son los países que registran la menor tasa de natalidad, menor número de nacimientos, ¿no? Eh, ¿Y por qué esta diferencia? Estamos hablando de la tasa de natalidad. Tú debes de saber, pues, que según la política de cada país, según el nivel de educación, ¿no? Según el nivel educativo que tenga cada país, pues estos indicadores demográficos registran sus datos, ¿no? Tú sabes que por ejemplo, en países de África las familias son muy pobres, ¿no? Hay la pobreza. Entonces, eh, estas poblaciones no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, no conocen sobre políticas y control de la natalidad. Por esa razón es que tienen familias numerosas, familias con 5 o 6 hijos, ¿no? Por esa razón es que la tasa de natalidad en estos países de bajo mundo o países subdesarrollados es más, es elevada. A diferencia de los países del primer mundo, donde los ciudadanos sí tienen acceso a la educación, a la salud, a la cultura, hay políticas sobre la natalidad. ¿No? Saben que si uno no quiere tener hijos, existen métodos para poder evitar eso. Bueno, en algunos países existen políticas, como por ejemplo en China solamente se permite tener un hijo por familia nada más, debido a la sobrepoblación que hay ahí. Sabemos que China es el país más poblado del mundo, ¿no? Entonces, existe un número determinado de factores que van a determinar justamente ello. Entonces, ahí tenemos la tasa de natalidad. Otro factor, otro indicador a tratar, como ves, es la tasa de mortalidad. Simplemente la mortalidad nos dice, un segundo, uno más por acá. Listo. Muy bien, simplemente la tasa de mortalidad te dice que se refiere o es el número de muertes. Así como hay un número de nacimientos, la mortalidad se refiere al número de muertes que hay en el lapso de un año. Número de muertes en un año por cada 1000 habitantes. Número de muertes que hay en un año por cada 1000 habitantes. En palabras sencillas, ¿no? El número de muertes que hay en el lapso de un año por cada 1000 habitantes. Y también vamos a encontrar políticas, también vamos a encontrar factores parecidos, en el cual nos va a indicar que un país tiene una mayor tasa de mortalidad con respecto a otro. Y una vez más, en los países africanos tenemos la mayor tasa de mortalidad, como en Zambia, en Níger, en Malawi. Ahí existe la mayor tasa de mortalidad. ¿Por qué, profesor? Hace rato ya hemos dicho, ya hemos comentado, ¿no? Ya que la población no tiene acceso a la salud o los servicios de salud son muy ineficientes, estos países que son considerados en países en vías de desarrollo, países tercermundistas, no cubren las necesidades básicas de la población. Por esa razón las personas se enferman, caen y mueren rápidamente producto, ¿no? Producto de las diferentes enfermedades que pueda haber, ¿no? Entonces, ahí tienes una razón por qué en estos países se registra la mayor tasa de mortalidad. Y al contrario, como mencionamos hace un momento, por ejemplo, países que tienen la menor tasa de mortalidad, menor número de muertes por cada 1000 habitantes en el lapso de un año. Tienes a Estados Unidos, Suiza, Cuba. Estos son los países que tienen la menor tasa de mortalidad. Eh, no sé si sepas, pero Cuba también es un país considerado en vías de desarrollo o es un país de tercer mundo, pero sin embargo tiene los más bajos índices de mortalidad, ¿no? Simplemente sabemos que en Cuba el acceso a la salud, el nivel de instrucción en el campo de la salud, Cuba es uno de los más desarrollados, ¿no? Cuba en el campo de la medicina es uno de los más adelantados, a pesar de la condición de país
subdesarrollado que tiene, que posee. Entonces, estamos repasando y hemos visto lo que es la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Muchachos, tenemos más datos. Un dato interesante, un dato que es... Un segundo más. Un segundo, por favor. La gente llega por partes. Ya está. Listo. Comentaba que otro dato, lo que estamos comentando ahorita son registros o indicadores demográficos. Hemos mencionado tasa de natalidad, número de nacimientos, ¿no?, por cada 1000 habitantes en un año, tasa de mortalidad, número de muertes por cada 1000 habitantes en un año. Vamos a ver si hay más acá. También es necesario, vamos a mencionar solamente algunos, porque en sí hay varios indicadores demográficos, solamente los más importantes. De ahí viene la tasa de crecimiento, ¿no? Tasa de crecimiento, eso se refiere al crecimiento poblacional, también si tú quieres llamarlo, tasa de crecimiento o crecimiento poblacional, ¿no? Simplemente es el ritmo con que varía la población de un país, ¿no? El crecimiento de la población en un año por cada 1000 habitantes. Y eso tiene una fórmula, la tasa de crecimiento o el crecimiento poblacional. Se agarra la tasa de natalidad, a la tasa de natalidad se le resta la tasa de mortalidad. Por ejemplo, si en un país hay, qué sé yo, por cada 1000 habitantes en un año, hay 25 nacimientos, y por el otro lado, en ese mismo país hay 13 muertes por cada 1000 habitantes en un año, se resta 25 menos 13, el resultado es la tasa de crecimiento, ¿no? El número de pobladores que hay o que excede a la población, ¿no? Entonces, muchachos, la tasa de crecimiento, seguidos en esa fórmula, restando la tasa de natalidad, restando la tasa de mortalidad, nos expresa el número de, un segundo, por ahí vi a alguien en la sala de espera. Sí, ya está. Entonces, como decía y comentaba, la tasa de crecimiento se desarrolla haciendo esa fórmula, restando la tasa de natalidad y restando la tasa de mortalidad, y ahí podemos ver el ritmo de crecimiento del pueblo que se está desarrollando, que se está dando. ¿A qué ritmo está creciendo? ¿A un ritmo acelerado? ¿A un ritmo desacelerado? ¿O no está creciendo? Al contrario, está decreciendo, ¿no? Está decreciendo. Bueno, como bien se sabe, acá los países de América Latina casi podemos ver estos datos, es decir, América Latina, como bien sabemos, acá hay países subdesarrollados. Por lo tanto, el crecimiento en la población de un país se está dando a gran escala, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, nuestro país, Perú, cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Para inicios del siglo XX, para los años 1900, 1905, 1910, 1920, la población era por los 2 millones a 4 millones de habitantes. Para 1950 ya estábamos sobre los 5 o 7 millones de habitantes. Mira, hace poquito más de 50 años, ¿no? Para la década de los 90 estábamos sobre los 24, 25 millones de habitantes. Los 90. 20 años, 30 años después, el día de hoy estamos ya sobre los 33 millones de habitantes aproximadamente. ¿A qué ritmo ha ido creciendo la población? Y ese crecimiento no es algo que se pueda predecir. Para eso es constantemente que se utilizan las herramientas como los censos, censar a la población para saber cuál es el número determinado de pobladores, ¿no? Solamente lo que te comenté entonces es un ejemplo. Otro indicador, te he mencionado la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento o crecimiento poblacional. Otro factor importante a mencionar es la esperanza de vida. La esperanza de vida, muchachos. Bueno, como su mismo término lo dice, o puedes tú entender o interpretar el término, esperanza de vida. Es decir, ¿cuántos años espera vivir una persona? Es el número de años que espera vivir un recién nacido, ¿no? Como bien sabes, esto va a depender de muchos factores.
Esto depende de muchos factores, ¿no? El nivel educativo, la salud, el acceso, ¿no? Las políticas demográficas, como decía yo hace un momento. Tanto es así que, por ejemplo, tenemos en Japón la mayor, eh, la mayor esperanza de vida, sobre los 80 años. Es decir, que la gente espera vivir allá por encima o sobre los 80 años. ¿No? Aquí, por ejemplo, Cuba, el país que tiene más desarrollado en el campo de la salud, su esperanza de vida está sobre los 70, poco más de los 70 años, 74, 75 años. ¿No? Bolivia, su esperanza de vida está sobre los 60 años, ¿no? Sobre los 60 años. Profesor, el Perú, sobre los 65 a 70 años de edad. 65 a 70 años de edad. Bueno, actualmente. Entonces, estos son algunos datos. Y el país con la menor esperanza de vida, país africano, en este caso Ruanda, que está sobre su esperanza de vida está sobre los 40 años de edad. Entonces, con esto entiendes por qué en un país la esperanza de vida es más larga a comparación de otro. Eso tiene que ver pues ya con las condiciones, ¿no? Con la salud, la educación, la cultura de los diferentes pueblos, ¿no? Tú sabes que en diferentes partes hay diferentes problemas, hambre, enfermedades, guerras, ¿no? Por las que puede atravesar un país. Y la forma como se solucionen estos problemas eh, determinará la esperanza de vida de estas poblaciones. Por acá vemos un ejemplo de la tasa de natalidad a gran escala. Algo que sí es importante, muchachos, mencionar. Hasta acá hemos mencionado solamente 4 indicadores. Se ha mencionado la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el crecimiento poblacional o la tasa de crecimiento o la dinámica poblacional, si tú quieres llamarlo así. Hemos visto la esperanza de vida. También por ahí se me estaba pasando comentarte sobre la población absoluta. Población absoluta o población total. Simplemente como lo dice población absoluta o población total. Como lo dice su subtítulo, su título. Es el número de habitantes total que hay en un determinado territorio. ¿No? Número de habitantes que hay en un determinado territorio. Como bien sabemos, el país más poblado, China, ¿no? Con más de 1.000 millones de habitantes. En segundo lugar estará la India, también está superando los 1.000 millones de habitantes. Hace un momento en el video veíamos Estados Unidos, que es el país más poblado del continente americano, que ya está el día de hoy sobre los 300 millones de habitantes. Aquí en América del Sur tenemos a Brasil, ¿no? Como el país más poblado de América del Sur, sobre los 200 millones de habitantes. En África, el país más poblado de África, tenemos a Nigeria, ¿no? Está sobre los 170, 180 millones de habitantes. Ahí en Europa, el país más poblado de Europa, tenemos a Rusia, ¿no? Sobre ya los 140, 150 millones de habitantes. Bueno, y nuestro país, Perú, sobre los 33 millones de habitantes, aproximadamente. Entonces, la población absoluta se refiere a ello. El número total de habitantes en un determinado territorio. He mencionado algunos datos de los diferentes países del mundo. Por ejemplo, tenemos otro dato que el país menos poblado de la Tierra es un estado. Este estado se conoce, tú lo conoces como el Vaticano, ¿no? El Vaticano es el estado menos poblado. Este estado es un estado autónomo, independiente, sus propias autoridades, su propia bandera, tiene su propia ley, sus propias normas, ¿no? Ahí solamente hay 1.000 habitantes nada más, ¿no? 1.000 habitantes. Eh, un caso a mencionar es el de China. Yo mencioné hace un momento que las políticas en China son un poco más rígidas, son un poco más drásticas, ya que allá simplemente solamente se permite tener un hijo por familia. Pero aún así, muchachos, a pesar de eso, China es el país más poblado del mundo.
Recordemos que China nunca fue así como es el día de hoy, es decir, país de primer mundo, ¿no? Con gran desarrollo tecnológico, una potencia prácticamente. China no siempre ha sido así, solamente en este último siglo, en el siglo XX, es que ha logrado obtener esa condición, ¿no? Desde mediados del siglo XX incluso. Después de la Segunda Guerra Mundial, China empezó a atravesar por un proceso de una revolución que le cambió la cara a China. Y en el lapso de 50 años, China se convirtió en lo que es el día de hoy, una gran potencia. Pero aún así, muchachos, a pesar de las políticas impuestas por el gobierno, pues no siempre se cumple, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo, ahí las familias logran tener y llegan a tener a más de un hijo. Es decir, no siempre se cumplen las políticas a pesar de la imposición de los gobiernos o del gobierno. Y para terminar, con estas son 5 indicadores, vamos a dejarlo en 6. Tenemos la población relativa. Existe una población absoluta o población total, número total de habitantes. Población relativa. Este es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Número de habitantes que hay por determinado territorio. Número de habitantes por kilómetro cuadrado. Así se cuenta la población relativa, ¿no? El número de habitantes por kilómetro cuadrado. O se hace una división entre la población absoluta y se divide con la cantidad o el número del territorio nacional. Y así se obtiene la población relativa, que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuántos habitantes viven en un kilómetro cuadrado? Ya está, ¿no? A la población relativa también se le conoce con el nombre de densidad demográfica, o como ves en pantalla, densidad poblacional. Y tenemos varios países que tienen gran densidad y países con menor densidad, ¿no? Tiene Singapur, allá en Asia, es el país más denso. Allí hay 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Miren, imagínate solamente un kilómetro cuadrado. Ahí están metidos 5.000 habitantes. Es decir, país que tiene una gran densidad poblacional. No, en Holanda hay 400 habitantes por kilómetro cuadrado. 400 personas metidas o habitando el espacio de un kilómetro cuadrado. Los países menos densos, uno de ellos, el más representativo, tienes Canadá. En Canadá tan solamente hay 3 habitantes, bueno, al día de hoy ya 5 habitantes por kilómetro cuadrado, de 3 a 5 habitantes por kilómetro cuadrado. En un espacio de un kilómetro cuadrado habitan tan solamente de 3 a 5 personas, ¿no? Entonces, tienes ahí las diferencias entre cada uno de los indicadores demográficos y cómo ocupan las poblaciones el espacio en el que viven. En algunas zonas, pues, hay población aglomerada, como has visto, y en otras zonas, pues, no hay tanta sobrepoblación. ¿Alguna consulta, alguna duda que pueda haber, muchachos, con respecto a ello? Acá tenemos en pantallas un poco de los datos globales. No, profesor. Aquí en pantalla se puede ver un poco de los datos sobre justamente la población total, que dice population. A esa es la población total, población absoluta. Como decía yo, China, el país más poblado del mundo. Segundo lugar, la India. Tercer lugar, Estados Unidos. Cuarto, Indonesia. Quinto, Brasil, ¿no? Brasil también está por ahí entre los países más poblados del mundo. En un lado tiene su superficie, que es el área territorial, y por otro lado tienes la densidad, eso es la población relativa, densidad poblacional o densidad demográfica. Ahí tienes los datos de cada uno de los países. A ver, vamos a ver, sigamos a ver si encontramos con esta misma data, encontramos a Perú, ¿no? México se encuentra en el puesto número 11, por ejemplo, entre los países más poblados, superando los 100 millones de habitantes. Deben de saber, muchachos, que hay algunos países de primer mundo, países europeos también, que no tienen una gran población. Es decir, que debido al acceso que tienen hacia la salud,
¿no? Saben cómo evitar los embarazos, ¿no? Por esa razón, los países del primer mundo, los jóvenes lo que hacen es estudiar, aprovechar su juventud, viajar, conocer, siempre cuidándose, evitando los embarazos, de ahí poder tener una familia, ¿no? Y las familias o el número de hijos que uno pueda tener en estos países no es muy numeroso, 1 a 2 hijos, como mucho. Entonces, debido a que la población de alguna manera está escasa, los gobiernos lanzan políticas para apoyar de alguna manera fomentar, incentivar el crecimiento en las familias, ¿no? Por ejemplo, países como en Francia, en Suiza, mientras más número de hijos tengas, te dan una bonificación, ¿no? Te dan facilidades, te dan acceso a la educación, ¿no? Allá, por ejemplo, para ir a la escuela no se paga nada a los hijos, no se paga nada. La educación es gratuita, el Estado la da gratuita en toda su extensión. No pagas ni siquiera por un lápiz o lapicero que uno requiera, ni por el cuaderno. El día de hoy, profesor, aquí en el Perú también es igual, ¿no? Acá la educación es gratuita, está a cargo del Estado, del Ministerio de Educación, los colegios estatales. Pero tú tienes que comprar tus cuadernos, tienes que comprar tus materiales, tus útiles. Allá no compras ni un lápiz, ni un borrador, todo te lo da el Estado, todo te lo da, ¿no? Eh, Justamente cubriendo, o eso es parte de la política que hay en estos países, ¿no? En diferentes partes del mundo también hay países que tienen, lo mismo vamos a encontrar en Rusia, en Suiza. Si tienes la oportunidad, Islandia, se dice que ahí es, o este es el país que tiene el mejor nivel de educación en todo el mundo, ¿no? Un grado educativo y nivel cultural sumamente avanzado. Muchos decían, tal vez desearían llegar ahí, ya sea para estudios, para conocer, ser parte de la política educativa, a pesar que no tiene gran densidad ni gran población, ¿no? Producto de las políticas impuestas por los gobiernos. Que si una familia tiene o llega a tener 2, 3 hijos, ya es familia numerosa. Y te dan todo lo necesario para poder cubrir los servicios de la familia. Educación, como te he mencionado, alimentación, vales de descuentos, trabajo, también tienes. Prácticamente te dan todo solamente por tener una familia numerosa. Es otro país, es otro nivel, otras políticas, eh, otras normas, ¿no? Acá, como ves, no tenemos los servicios básicos deficientes. Como ves, a razón de eso, causa de eso, tenemos una sobrepoblación. A raíz de eso, los recursos básicos no son satisfechos para todos, ¿no? Y entonces, por eso se disparan nuestros indicadores demográficos. Tenemos tasa de natalidad elevada, tenemos tasa de mortalidad elevada, más el día de hoy en plena pandemia, ¿no? Tenemos una tasa de crecimiento que está en alza, la esperanza de vida está bajando, ya uno antes, la esperanza de vida llegaba hasta los 70, ya estamos en los 65 a 60 años, ¿no? Eh, la tasa de natalidad de igual manera, más aún hoy en día que se está, o estaba en un tiempo de moda, recuerdo, la política sobre legalizar el aborto, ¿no? Ustedes recordarán, no sé muy bien en qué estará ese asunto, creo que está en stand-by. Es decir, todas las políticas que se imponen, la cubierta de los servicios básicos van a influenciar en los indicadores demográficos que nosotros vemos y conocemos. Bueno, acá tienes el ranking de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Siendo la ciudad de Tokio, en Japón, la ciudad más poblada del mundo con más de 35 millones de habitantes. En segundo lugar, México, Seúl, Nueva York, siguen ahí, una ciudad de Brasil, Sao Paulo, ¿no? Ciudades conocidas, algunas de ellas. Argentina, Buenos Aires, que se encuentra sobre el día de hoy ya sobre los 15 millones, Río de Janeiro sobre los 12 millones, ¿no? Por ahí debería aparecer Lima, ¿no? Que ya estamos sobre los 10 millones, no aparece Lima.
Bien, muchachos, entonces esto es lo que hemos trabajado el día de hoy. A ver, déjame un ratito. Un ratito voy a tomar su fotoasistencia, ¿sí? Cámaras encendidas, por favor. Aprovecho de una vez la fotoasistencia para enviar a los grupos. Somos 6 nada más. Ceballos, Daniela y Jessica, cámaras encendidas. No están, creo. Listo. Listo, muchachos. A ver, vamos a cargar la ficha. Ah, no he parado la grabación. Bien, muchachos, todo lo que hemos platicado está acá, ¿no? Algunas cositas que tal vez por ahí nos faltaría comentar, ¿no? Factores que condicionan el poblamiento en el Perú, ¿no? En el Perú existen factores geográficos, ¿no? La altura, uno de ellos, ¿no? No hay población que se vaya a vivir sobre los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ahí hace mucho frío, ¿no? Generalmente población vive en lugares donde hay un clima óptimo, cálido o aceptable para poder vivir. El tipo de relieve, la población no se va a ir a vivir pues en lugares pendientes, en lugares peligrosos, bueno, cerros, sino el día de hoy, al menos en las ciudades, los cerros, como ven ustedes, están topados. Entonces, la geografía también influye para poder habitar un lugar determinado. Factor humano, ¿no? El centralismo, las oportunidades laborales, las políticas económicas, las políticas sociales. Tú sabes y entiendes, muchachos, que la población normalmente va a la ciudad o va a las ciudades porque ahí encuentra mejores oportunidades, porque ahí encuentra de repente los mejores institutos, universidades, colegios, hospitales para poder atender su necesidad, ¿no? Ahí encuentra mejor trabajo, ahí encuentra más beneficios hay en la ciudad. Por esa razón, la gente migra y eso también está registrado dentro de los indicadores demográficos. Lima es una de las ciudades más pobladas o es la ciudad más poblada aquí en el Perú. Hemos comentado sobre la población absoluta, ya sabes, ahí para completar, de completa población absoluta. Número total de habitantes, simplemente eso. Población relativa, número de habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí lo completa usted, ¿no? Población absoluta, número total de habitantes, población relativa, número de habitantes por kilómetro cuadrado. Más abajo, a la población relativa también se le llama densidad poblacional, ¿no? Densidad poblacional. Eso también se puede completar ahí. Características de la población peruana. Crecimiento explosivo. Sabemos el día de hoy que las ciudades están creciendo. Las ciudades, en este caso Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Callao, Lima, Arequipa, como puedes ver. Pones ahí o puedes completar ahí crecimiento explosivo. Se da principalmente en las ciudades o se da en las ciudades por las oportunidades que éstas ofrecen. Puede completarlo. Se da en las ciudades por las oportunidades que éstas ofrecen. La población migra a las ciudades, abandona el campo. Y eso, si recuerdan ustedes cuando hemos hecho historia del Perú, yo les comenté que en la década de los 50 estamos haciendo el gobierno de Odría, como ahí se inició el fenómeno masivo de la migración. La gente abandonó el campo, que da miedo, y se fueron en mancha, se fue a la ciudad, en este caso a Lima, ¿no? Porque en ese entonces el gobierno de Odría tenía plata y empezó a hacer obras, hospitales, edificios, ministerios, de todo construyó, ¿no? Y la gente se vino a trabajar ahí, construyó colegios, la gente se vino a estudiar en estos colegios nuevos. Eso hemos visto. Población con baja esperanza de vida, como bien sabemos, ¿no? Voy a colocar ahí, depende del acceso a los servicios básicos como la salud.
Eso es algo que puede colocar. Y bueno, y el día de hoy ya les comenté, ¿no? Cómo estamos. Y usted sabe cómo estamos en este campo, en este campo deficiente. La pandemia nos ha desnudado prácticamente. Nos ha mostrado la realidad, cómo estamos. Población predominantemente urbana. Eso se refiere a que la población está concentrada en las ciudades principalmente, ¿no? Eso puede colocar o completar ahí. Concentrada en las ciudades principalmente. Lo urbano siempre se refiere a la ciudad, lo rural al campo. Ah, población relativamente joven. Acá más bien está habiendo un descenso, más bien, población relativamente joven, población superior a los 15 años, ¿no? A los 15 años, a 25 años. Como bien saben, todavía el día de hoy no hay todavía vacunas para personas jóvenes de su edad. El día de hoy están vacunando a partir de los 21 años, si no me equivoco, por ese rango de edad está 22 años, 23, por ahí están las vacunas. Y bueno, los datos están diciendo o dicen que actualmente están siendo afectados justamente los jóvenes. Así que jóvenes sobre todo en edad escolar. En esta semana estaba viendo un poquito de noticias, estaban dando informes, así que por favor, cuidado muchachos, cuídense lo, lo más que se puede, ¿no? Eso es algo que reportes que estaba dando el Ministerio de Salud, cómo está afectando actualmente esta enfermedad, ¿no? El COVID. Población femenina mayoritaria, no sabemos que hay más mujeres que varones, ¿no? Por ahí hay aproximadamente 200.000 mujeres más que hombres. Distribución de la población por regiones. A niveles geográficos, la distribución se ve así, como ves en pantalla. En la costa tenemos la mayor cantidad de concentración poblacional, el 52%. En la sierra, 36 o 37%, y en la selva, el 11%. Estos datos que se han mencionado, para completarlos acá simplemente, colocar ese número. Y las ciudades más pobladas. Tú entiendes que Lima es la ciudad más poblada, ¿no? Iquitos, Huancayo, alguna de las ciudades, ¿no? Que justamente por ser ciudades principales, pues tienen estas características. Mayor longevidad. En el Perú dice ahí que la esperanza media de vida son 69 años. Este es un estudio que se realizó allá por el 2003. El día de hoy tenemos una realidad diferente, ¿no? Comunidades nativas o indígenas, las diferentes familias indígenas que existen, ¿no? Tenemos los Campas, Ashanincas, Aguarunas, los Shipibos, Conibos, ¿no? Diferentes grupos étnicos. Una evolución de cómo, una línea que evidencia cómo ha ido variando la población según ha pasado el tiempo, ¿no? Desde 1821, cuando se dio la independencia, cuando éramos solamente 1 millón de habitantes, ¿no? Hasta el día de hoy. Y los problemas que hay en nuestra población, la migración es uno de los problemas, ¿no? La migración del campo a la ciudad, la gente abandona el campo, los bajos ingresos, hoy día pagan más, hoy en día todavía que uno busca trabajo, le ofrecen sueldos muy bajos, por lo tanto, o consecuencia de ello, bajo nivel de vida, que solamente la mayoría de las personas trabajan solamente para subsistir, consecuencia de hambre, el hambre, ¿no? El hambre, la subalimentación o la mala alimentación, el bajo nivel educativo. Debe de saber que Perú se encuentra entre los últimos puestos a nivel de educación en América Latina, el desempleo, el analfabetismo, gran cantidad de personas, porcentaje de personas que no saben leer y escribir. Bien, muchachos, acá tienes por último un glosario, es decir, significado de las palabras, tasa de natalidad, mortalidad, qué es centralismo, qué es esperanza de vida, qué es un censo, todo eso para revisar. Ahora sí considero que ya podemos empezar la actividad de aplicación. Ya casi me ayudan ustedes, por favor. A ver,
Vamos a empezar. La pregunta número 1. Densidad poblacional. ¿Qué era la densidad poblacional? ¿O qué es la densidad poblacional? Densidad poblacional, recuerda que así se le llamaba a la población relativa, ¿no? Un significado parecido, cercano a ello, ¿cuál sería entre las opciones que ves ahí? La A. La A, crecimiento real de la población en un año. Eso sería crecimiento poblacional, ¿no? En este caso sería la C, grado de concentración de la población. ¿No? Recuerda que densidad poblacional se refiere al número de habitantes por kilómetros cuadrados. ¿Cuánta población habita un espacio de 1 kilómetro cuadrado? ¿Cuánta población está concentrada en un espacio? Entonces sería 1C. 2. La evolución de la población en dimensión temporal y espacial, expresada por el comportamiento de variables cuantitativas de la población, se llama o se denomina esos cambios que hay, cambios en la población. Esos cambios que hay en la población en un tiempo que el día de hoy hay, no sé, 20 millones, de acá a 10 años hay 30 millones de habitantes. ¿A eso cómo se le llama? ¿O cómo lo llamaríamos? Eso, Variable población. variable ¿Cuál población. era la A? ¿Cuál era la primera? La primera era la C, grado de concentración de la Ok, población. gracias. La número 2 vendría siendo la B, dinámica poblacional. ¿No? La dinámica. Dinámica se refiere a los cambios que hay en la población, en un tiempo determinado y en un espacio determinado. 2B, dinámica poblacional. 3, número de habitantes por extensión territorial. Eso sí está fácil. Número de habitantes por kilómetro cuadrado, si tú quieres llamarlo. No, perdón, número de habitantes. Digo, número de habitantes que hay en un área territorial. Número de habitantes que hay en un espacio territorial. Estamos en la pregunta 3, ¿verdad? Sí, la número 3, número 3. Ah, vale. ¿Cómo se llamaba el número de habitantes que había? Población absoluta. Población absoluta, claro. Número 3A, población absoluta. Muy bien. Entonces queda así, ¿no? La 1C, la 2B, la 3A. 4. Periodo de cambios entre la tasa de natalidad y tasa de mortalidad. ¿Cómo se llama? Fácil también está. Densidad poblacional. No, no es densidad poblacional. Densidad poblacional es población relativa, no era. Crecimiento poblacional. Excelente, es el crecimiento poblacional. La 4 es el crecimiento poblacional. Un ratito, por favor, me estoy olvidando de anotar. Ahora sí, no pintaba el lapicero. Uy, la 4 es crecimiento poblacional entonces. 5, número promedio de hijos que tiene una mujer en su vida fértil. ¿Cómo se le llama eso? Fácil, está, su mismo nombre lo dice. Número de hijos que puede tener una mujer. Tasa de De, crecimiento. de crecimiento. Crecimiento, no. Tasa de crecimiento es lo que anteriormente se dijo, crecimiento Tasa por de fecundidad. tasa de fecundidad, claro, tasa de fecundidad. Tasa de fecundidad. Eso es el número de nacimientos prácticamente te está diciendo, tasa de fecundidad. 5B. 6. Las medidas adoptadas por diferentes gobiernos para controlar el crecimiento de la población se llama, está fácil, Política demográfica. política demográfica, ¿no? 6B, política demográfica. Y hemos visto que en algunos países Bien. se aplican estas demográficos. Ejemplo, China, ¿no? Un hijo por familia, dice, y eso es impuestos. Uno preguntará, no tal vez te preguntará, profesor, ¿qué pasa si tiene una familia tiene más de un hijo? ¿Qué hacen? ¿Lo matan? ¿Se lo regresan? No, normalmente lo que hacen las familias es escapar al campo, ¿no? Para evitar, porque o bien pagas una remuneración y si no tienes, el peligro de quitarte el hijo, ¿no?
7. La salida e ingreso por tiempo prolongado de los habitantes de un país en que residen se denomina salida e ingreso de Migración. habitantes. A eso se le llama migración. Muy bien, a eso se le llama migración. Migración. Emigración. Migración. 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 La emigración. Claro, solamente migración. Migración es salida y entrada de habitantes de un lugar. Cuando sales, ya eso se llama emigración. Cuando entras, inmigración. Pero si es salida y entrada, migración solamente. 8. ¿Cuáles son los países con mayor tasa de natalidad y tasa de mortalidad a nivel mundial? La B. ¿De Marruecos y Etiopía. En este caso no. Bueno, está bien, no hay problema porque en la diapositiva ni en la ficha está. Yo sí lo he mencionado, pero seguramente no te acuerdas, ¿no? Yo mencioné que eran países africanos, donde pues no hay acceso a la educación, servicios básicos ineficientes, muchos La problemas. C. En este caso sería la C, no, sería la A. Níger y Malawi. Níger tenemos la mayor tasa de natalidad y en Malawi mayor tasa de mortalidad. 8A. 9. Variables demográficas que incrementan la población humana. ¿Cómo se incrementa la población humana? Natalidad y fecundidad. Natalidad y fecundidad. La A. Natalidad y fecundidad. Son casi... La Natalidad son los nacimientos, fecundidad, ¿no? La concepción del ser humano. Ahí sería, esta es la número 9, ¿no? La natalidad junto con la inmigración. Inmigración, excelente. Natalidad e inmigración. Ya que ahí vemos cuántos nacen, cuántos individuos, y en la inmigración vemos cuántos individuos llegan al país. Esos contribuyen a aumentar el número de personas o de habitantes. 9. Y la 10. Países con mayor y menor esperanza de vida respectivamente. La número 10. Japón. Japón es el país que tiene la mayor esperanza de vida y el país que tiene la menor esperanza de vida sería Ruanda, ¿verdad? Ruanda. Bien, la 10 sería la D. 10D. Oye, muchachos, recuerda que no hay actividad de evaluación. No hay actividad de evaluación. La participación en los diferentes certámenes que va a haber se va a considerar como evaluación. Todo octubre no hay evaluación, al menos en mi curso. Esto es actividad de atención. Algo difícil que hay acá, si se ha revisado, relacionar simplemente los indicadores demográficos. ¿Qué son los censos? En este cuadro se ve el crecimiento de la población, como en 1821 éramos 1 millón, en 1532 12 millones, para el 2003 27 millones. Opinión solamente sobre eso. Y leer esta lectura y responder en base a la lectura. Y número 5, según los censos de cada año, ¿cuántos habitantes hubo aquí en el Perú? Número de habitantes según cada uno de los años. Bien, muchachos, nos vamos a quedar ahí.